ser llenos con el Espíritu Santo es una de las cosas fundamentales en la vida de cualquier creyente, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay tres cosas importantes que necesitamos saber. Uno es entender el término y entender la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo. Dos, el tema de la sumisión es muy importante. Y el tercer fundamento importante en el cómo ser llenos con el Espíritu Santo es caminar por fe. ¿Listo? Entonces, tres cosas importantes. Uno, entendimiento. Dos, sumisión. Tres, caminar por fe. En cuanto al entendimiento, ¿cierto? Necesitamos, como hijos de Dios, entender ciertas verdades que Dios nos las ha revelado. ¿Y en dónde nos ha revelado Dios estas cosas importantes? En su palabra, ¿cierto? No vamos a poderlo descubrir de otra manera. Es en su palabra. Ahora, ¿cuáles son estas verdades que nosotros necesitamos entender? ¿Sí? La primera verdad que necesitamos entender es que Dios nos ha dado su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿quién nos ha dado el Espíritu Santo? Dios. ¿Y el Espíritu Santo dónde mora? Mora en nosotros. No sé si ustedes recuerdan el pasaje cuando Jesús, antes de ascender al cielo, cuando los discípulos eran sus testigos, ¿sí? El Señor Jesucristo les dijo, yo me voy, pero después de que yo me vaya, viene alguien más poderoso que yo. Vendrá el Consolador. Vendrá, correcto, vendrá alguien que los va a acompañar, alguien que va a estar con ustedes, alguien que va a traer consuelos. Así que, hermanos, hay que entender esta verdad y es que Dios es el que nos ha dado su Espíritu Santo, ¿no? Y en eso nosotros tenemos que ser claros. Cuando nosotros entendemos la Trinidad, podemos decir que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. La segunda verdad que necesitamos entender ahora es que Dios nos da la orden de ser llenos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa eso de que Dios nos ordena ser llenos con el Espíritu Santo? Eso significa que es la voluntad de Dios que nosotros seamos llenos y que el no desear, el no someternos, o el no entender esta verdad de ser llenos con el Espíritu Santo, es oponernos a lo que Dios quiere. Y cuando nosotros nos oponemos a lo que Dios quiere, pues prácticamente nosotros estamos entrando en un sitio que nosotros conocemos como rebeldía y que conocemos como pecado. ¿Cierto? Repitamos estas dos verdades hasta aquí. Dios nos ha dado su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en nosotros. En segundo lugar, Dios nos ordena ser llenos con el Espíritu. Eso significa que es la voluntad de Dios que nosotros seamos llenos y que rehusar ser llenos con el Espíritu Santo es oponernos a la voluntad de Dios. La otra verdad que nosotros necesitamos entender en esta mañana es que debemos entender la presencia del pecado en nuestras vidas. Es decir, por el hecho de que usted y yo hay un ruido feo que no se le deja escuchar bien. ¿Alguien debe tener el micrófono encendido? Ahora sí. Entender la presencia del pecado en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos este sentido, es lo siguiente. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, ¿sí? Qué bueno sería que el pecado de nosotros se fuera. Eso sería una delicia, eso sería lo mejor, ¿cierto? Yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y ya inmediatamente yo dejo de pecar. Pero eso no ocurre así, ¿sí? El pecado va a seguir reinando
y ya depende de mí si yo permito que el pecado entre a mi vida. Es decir, en otras palabras, el Señor perdona nuestros pecados, pero nuestra naturaleza humana todavía sigue estando intacta, ¿sí? Y es bueno porque el Señor nos da a nosotros como el libre albedrío de poder escoger. Entonces, el hecho, hermanos, de que nosotros anhelemos ser llenos con el Espíritu Santo y entendamos estas verdades, no quiere decir que el pecado se va a ir o no va a estar. Lo que debemos entender ahora en este caso es que usted tiene la responsabilidad de decirle al pecado no. ¿Por qué? Porque el que habita en su vida es el Espíritu Santo. Porque es que muchas personas creen que el hecho de nosotros recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ya prácticamente Jesús es el que se va a encargar de sacarnos el pecado de ahí. Es decir, no dejar que... No. Usted tiene que ser consciente, hermanos, de que el hecho de que el Espíritu Santo llene nuestra vida, usted debe procurar la santidad, ¿no? La santidad. Ahora, ¿por qué el pecado es importante conocerlo desde este gran punto de vista? Porque es el pecado el que obstruye, es el pecado el que pone barreras para que la sangre de Cristo no se aplique en un genuino arrepentimiento y en una genuina fe. Me explico. Ustedes saben que el colesterol en nuestro cuerpo y los triglicéridos son dos componentes muy esenciales en una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque los triglicéridos y el colesterol lo que hacen es taponar las arterias que llevan la sangre al corazón. Entonces, cuando hay colesterol alto y triglicéridos altos, hay el peligro, y se corre el peligro, de que obstruyan una vía o una arteria. En el caso de nuestros cuerpos, hablando espiritualmente, el pecado es el que obstruye esas arterias de tal manera que el Espíritu Santo no va a poder circular en nuestra vida con toda la libertad y vamos a tener problemas. Lo otro que hay que entender aquí en la presencia del pecado en nuestras vidas es que lo que yo les decía, en nuestras vidas actúan dos naturalezas, ¿no? La vieja naturaleza pecadora, que siempre va a tendernos a vivir una vida de egoísmo, y la nueva naturaleza espiritual, que es la que quiere que vivamos para Dios. Y estas dos naturalezas a diario viven una lucha constante y yo creo que eso usted lo ha experimentado, ¿cierto? Lo otro importante que debemos conocer aquí en la presencia del pecado en nuestras vidas es que el pecado nos ciega espiritualmente, ¿cierto? Y la confesión debe ser tan genuina, debe ser tan amplia, al igual que el pecado. Me explico. Muchas veces nosotros, para entender la necesidad de ser limpios de nuestros pecados, no solamente tiene que ser la confesión, sino también el arrepentimiento. Cuando yo confieso un pecado, pero lo sigo cometiendo, quiere decir que yo lo confesé, mas no me arrepentí genuinamente. Cuando yo confieso un pecado y me arrepiento, yo trato de no volver a practicar ese pecado porque me he arrepentido. Si yo lo sigo practicando, simplemente eso se quedó en una mera confesión. Y debe haber esos dos puntos importantes. ¿Ok? Entonces, hermanos, en cuanto al entendimiento, Dios nos ha dado su Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios nos ordena ser llenos con el Espíritu Santo. 3, entender que el pecado es uno de los grandes obstáculos que hay en nuestras vidas para que nosotros podamos experimentar esa llenura con el Espíritu Santo, para que Él pueda circular por toda nuestra vida sin encontrar ninguna protuberancia, ¿no? El segundo punto importante de cómo ser llenos con el Espíritu Santo tiene que ver con la sumisión, ¿sí? Ahora, ¿qué es la sumisión? La sumisión nosotros la entendemos como la renuncia a nuestros propios caminos, es la renuncia a nuestros propios intereses. Ahora, no es la renuncia a nuestra voluntad, porque cuando veíamos lo de las dos naturalezas, la vieja naturaleza
prácticamente el Señor nos la dejó para que nosotros pudiéramos aplicar ese libre albedrío, es decir, pudiéramos aplicar nuestra propia voluntad, ¿sí? Entonces es su voluntad la que debe ahorita decidir someterse o no, ¿sí? Pero si usted se somete a esa voluntad del Señor, ¿sí? Usted tiene que renunciar a muchas cosas en su vida, ¿no? Eh, por ejemplo, a las obras de la carne, a las cosas que usted practicaba antes. Si usted era un mentiroso empedernido, si usted era un chismoso empedernido, chismosa empedernida, esas cosas son las que usted debe empezar a renunciar. Y cuando usted renuncia a su vieja manera de vivir, a todas aquellas cosas de la carne que todavía están ahí luchando, entonces usted va a darle participación para que se someta a Cristo y que sea el Señor ese gobernador en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Ahora, ¿y cómo se hace esa sumisión en realidad en nuestras vidas? ¿Cómo yo puedo llegar a ser sumiso, enteramente sumiso? Hay unas cosas importantes. La primera es la confesión y el arrepentimiento, ¿no? Lo que yo les estaba explicando antes de lo del pecado. Hay una gran diferencia entre confesión y arrepentimiento genuino, ¿sí? Confesión es cuando yo confieso algo, pero lo sigo haciendo, ¿sí? Por decir algo, yo voy en mi carro y me encuentro que voy en contravía, ¿sí? Y viene a un policía y me dice el policía, señor, usted va en contravía. Yo le digo, uy, sí, señor, yo voy en contravía. Y de todas maneras el policía no me saca el parte, sino que se va y yo sigo en contravía, ¿cierto? Ya me perdonó, pues yo sigo en contravía. Ahí solamente se aplicó algo que se llama confesión. Yo confesé que estaba en contravía, pero no me arrepentí. ¿Por qué? Porque seguí en contravía, ¿cierto? Entonces, la confesión y el arrepentimiento van unidos, van de la mano para una genuina sumisión, una genuina limpieza, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? La confesión es el reconocimiento de la existencia del pecado, ¿cierto? Pero el arrepentimiento no consiste solamente en sentir cierta tristeza por haber pecado o una simple confesión a Dios. El arrepentirnos de nuestros pecados es apartarnos de ellos y volvernos a Cristo y a su voluntad, ¿cierto? Ahora, la palabra del Señor en una de las partes muy importantes me dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. No sé si en esta mañana, hermanos, usted está luchando con un pecado desde hace mucho rato, desde hace mucho tiempo. No sé qué pecado será, si de pronto el de las mentiras, el de las palabras soeces, de la grosería, el del enojo, el de la ira, ¿sí? Eh, no sé qué pecado le está a usted en esta mañana haciendo pensar en esto. Sí, yo he confesado mi pecado, pero de verdad no me he arrepentido. Y vuelvo y les digo, hermanos, para que esto actúe en nuestras vidas, para poder ser llenos del Espíritu Santo, nosotros necesitamos una sumisión genuina. Y esa sumisión empieza con la confesión, pero también con el arrepentimiento, ¿no? También, en cuanto a esa sumisión, además de la confesión y el arrepentimiento, es importante entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad. Ahora, entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad implica ponernos total y completamente, ¿sí?, en las manos de Dios, en plena sumisión a su voluntad para nuestra existencia. Yo quiero ser honestos con ustedes, sí, es difícil. Sí, es muy difícil entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad. Ahora, ¿por qué es difícil entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad? ¿Quién me puede responder?
Es estar disponibles para Él todo el tiempo. Sí, pero ¿por qué es difícil que nosotros podamos entregarnos totalmente a Porque Dios? nosotros, porque nosotros luchamos con dos naturalezas. Muy bien, mi hermana. Pero ¿cuál es la naturaleza a la que nos siempre nos está tendiendo a sacarnos de ahí? Es la La vieja naturaleza. naturaleza, Ujú. la naturaleza humana, la Sí, humana, hermano. nuestra vieja naturaleza, correcto. Exacto, la que nos jala La, siempre la hacia carne. Hay una canción que nosotros cantamos exactamente. hace mucho rato, ahora acordándonos de la celebración de los 50 años, que decía, el espíritu jala para arriba y la carne jala para abajo, ¿cierto? Eh, y es así. Hermanos, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la carne, la naturaleza humana, no va a querer que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios y a su voluntad. ¿Pero es posible hacerlo? Sí, claro que sí. ¿Es difícil? Sí. Y ahí es donde está nuestra fortaleza. Ahí es donde está nuestra gran voluntad de decirnos, yo me entrego totalmente a Dios, ¿sí? Y debemos pensar, y vuelvo y le digo, hermanos, que esta clase de cómo ser llenos del Espíritu Santo pueda revolcar en nuestra vida todas aquellas cosas con las cuales humanamente estamos luchando. Aquellas frutos de la carne que todavía están brotando en nuestra vida y que necesitamos someterlas al Señor, que necesitamos someterlas a Cristo. Es decir, le hemos dicho al Señor, entra a mi vida y gobierna, pero esta parte no la toques, esta parte es mía, esta parte la manejo. Cuando digo entregarnos totalmente a Dios, es entregar el 100% de nuestras áreas. ¿Cuáles áreas? Mi área emocional, mi área física, mi área sexual, mi área familiar, todas las áreas de mi vida tienen que ser entregadas totalmente a Dios, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesita un hijo de Dios para ser llenos con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero además de lo que hemos visto, vamos a mirar estas preguntas que nos van a ayudar como a aterrizar estas cosas tan importantes. ¿Has sometido alguna vez tu vida a Dios? ¿Le has confesado tus pecados y te has arrepentido de la manera que mejor sabes hacerlo? ¿Hay pecados en particular que constituyen obstáculos a tu plena entrega? ¿Con qué estás luchando en esta mañana? ¿O hay pecados que ni siquiera has comenzado a admitir? Yo me acuerdo, nosotros hemos ido a varios talleres donde se nos han, no sé si usted ya ha diligenciado una hojita que se llama la clínica del alma, ¿sí? ¿En qué consiste la clínica del alma? La clínica del alma consiste en llenar una encuesta donde le hacen como un estudio desde nuestra niñez. Ustedes saben que nosotros de pronto hemos sido afectados desde niños, ¿sí? Y hay cosas ocultas que hay ahí en nuestro corazón que ni siquiera nosotros hemos comenzado a admitir o que hemos confesado, ¿no? De pronto desde niños nosotros fuimos abusados o desde de niños nuestra mamá o nuestro papá nos dedicó a algún santo o a alguien en especial o se nos hizo algo y hay algunos pecados ahí que ni siquiera nosotros a veces hemos esculcado, ¿no? Por eso es muy bueno que si queremos ser llenos con el Espíritu Santo, le pidamos al Señor que nos revele todos aquellos pecados que están ocultos o todas aquellas cosas que han afectado nuestra vida y como rencor o como algo que está llenando y trancando nuestra situación porque no lo hemos sacado a la luz. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Él nos puede mostrar qué hay en nuestra vida que necesita ser arreglado, ¿sí?
en qué necesidades o en qué áreas de nuestra vida nosotros necesitamos recibir perdón y ser perdonados. ¿Sí? De pronto usted desde muy joven cometió un pecado y así se quedó y no lo confesó y se olvidó, pero ahí está ese pecado. Es el Espíritu Santo el que ahora nos muestra de qué cosas también debemos arrepentirnos. Entonces, dos cosas importantes, hermano. Entender, el entendimiento y la sumisión hacen parte de dos pilares fundamentales para cómo ser llenos con el Espíritu Santo, ¿no? Pero le has dicho a Dios que deseas que se cumpla su voluntad en tu vida, sea cual fuere. Es decir, si tú le dices ahora, Señor, yo deseo que cumplas tu voluntad en mi vida, ¿qué cosas ahora que estás haciendo van a cambiar? ¿O qué cosas debes renunciar de pronto que son muy fuertes en tu vida? ¿Sí? Después de estas preguntas, vamos a mirar entonces el tercer pilar fundamental en cómo ser llenos con el Espíritu Santo. Resumamos hasta aquí los dos anteriores. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el primer pilar fundamental para cómo ser llenos con el Espíritu Santo? Vamos a ver, aquí yo sí puedo preguntarle a alguien que vea por ahí. La y el arrepentimiento. Entregarnos totalmente a Dios y a su voluntad. Ok, vamos a preguntarle a Sandra Liberato. Sandra, ¿cuál es el primer pilar fundamental? Buenos días. El entendimiento. Entender que es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo y el rehusarnos es ir en contra de su voluntad. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle a Ana Milena Santa, a Ana Lilia. ¿Cuál es el segundo pilar fundamental? Bueno, Ana Lilia no está ahí conectada. Pues preguntémosle a Yolanda Tovar. Pastor, ya. Era que está apagado el micrófono. Sumisión, hermano. Pastor. Sumisión. Bueno, muy bien, mi hermana. Muchas gracias. Ahora, ¿qué punto de la sumisión ha quedado grabado en su corazón, hermana Ana Lilia? Que tengo que confesar los pecados que todavía no haya confesado. Ajá, muy y bien. Arrepentirme de todos ellos, no volverlos a cometer. Exacto. Bueno, muy bien, hermano. Gracias por su participación. El tercer pilar es caminar en fe, ¿cierto? Señor. Y en cuanto a caminar en fe, el principal punto que debemos señalar es el siguiente. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, ¿cierto? Somos llenos con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo va a empezar a controlar nuestra vida y nos va a empezar a mostrar cuáles son las cosas que debemos hacer de ahora en adelante, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? Es vivir de acuerdo a esa premisa y empezar a vivir con la plena certeza de que Dios ya nos ha llenado y estamos bajo su control, ¿no? Entonces, vuelvo y explico, hermanos. Hay un acto importante y es el acto cuando yo recibo al Señor Jesucristo en mi corazón. Cuando yo recibo al Señor en mi corazón, ¿quiénes están dentro de mi corazón? ¿Solo Jesús? ¿Sí? ¿Solo Jesús está en mi corazón? No creo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, le estamos permitiendo, ahí hay un micrófono que está abierto, por favor, gracias. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, le estamos permitiendo a Él que reine en nuestra vida, ¿cierto? Pero no solamente está Jesucristo actuando en nuestra vida. Dios Padre está con nosotros porque Él así lo ha prometido.
¿Y qué más está con nosotros? El Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo está con nosotros? Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es el que nos redarguye, ¿sí?, de pecado y de juicio. Y cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted no lo recibe porque la persona que le compartió el Evangelio fue la que lo convenció a usted de pecado. No, el que lo convenció a usted de pecado y de juicio fue el Espíritu Santo, no fue otra persona, porque es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la que hace que usted diga, oiga, sí, yo soy pecador, mire, yo necesito de Jesucristo, yo estoy muy mal, yo estoy desorientado, mi vida no tiene sentido, ¿sí? Yo necesito recibir al Señor Jesucristo en mi corazón. Entonces, el que lo convenció a usted de pecado y de juicio es el Espíritu Santo, no la persona que le compartió. La persona que le compartió solamente fue un instrumento para que usted recibiera al Señor Jesucristo, pero el Espíritu Santo le convenció de pecado. Pero además de eso, el Espíritu Santo es el que le está mostrando a usted, ¿sí?, toda la verdad. El que le manda a su mente y diga, comienza a tomar su mente y a decirle, mire, usted tiene que cambiar esta forma de pensar, ¿sí? Pero también el Espíritu Santo es el que dentro de su corazón le redarguye y comienza a sacarle a flote todas aquellas cosas que usted necesita confesar. Entonces, por eso nosotros creemos en la Trinidad, en la obra de Dios Padre, en la obra de Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿cierto? Pero lo que sí hay que estar certísimos en esta mañana es que el Espíritu Santo no va a habitar en un vaso que esté sucio. Él no va a habitar en un vaso donde no haya un genuino arrepentimiento ni una genuina confesión. Entonces, lo que yo quiero decirles, hermanos, es esto. Si usted ha entendido, ¿cierto?, la importancia de ser llenos con el Espíritu Santo, pero si ustedes también han entendido, ¿sí?, que hay que someternos totalmente a Dios, confesando nuestros pecados y arrepentiéndonos, ¿sí? Y si usted les pide al Espíritu Santo que le llene, Él va a llenar su vida y Él va a habitar en su corazón y Él va a controlar su vida. Y entonces ahí es donde viene la fe. ¿Qué es la fe? La fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no vi con mis propios ojos físicos cuando Jesús entró a mi corazón, ¿cierto? Yo no lo vi, pero yo sí lo sentí, ¿cierto? Y por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente, porque la palabra de Dios es fiel, yo sé que Jesús está en mi corazón. Porque yo confesé y me arrepentí, yo sé que fui salvo, ¿cierto? Es decir, cuando el diablo me llegue a mí a hablar de que yo no soy salvo, yo voy a poder en fe decirle, no, eso es mentira, porque yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón y Él habita en mi ser, ¿sí? Ahora, si alguna vez yo experimenté, ¿cierto?, la llenura con el Espíritu Santo y ahorita no estoy experimentando nada, ¿sí?, déjeme decirle que tampoco esto es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros hoy podemos sentir que somos llenos con el Espíritu Santo y mañana no. No es un sentimiento, por eso habla de que la fe es la certeza y es la convicción, estar convencidos de que Él está, si yo he limpiado mi vida y si he entendido la palabra, Él está en mi vida y está llenando mi ser. Ahora, en primer lugar, debemos recordar que el ser llenos con el Espíritu Santo no es cosa de sentimientos, sino de fe. 2, no significa que somos perfectos. Eso no significa que estamos desprovistos de pecado. Es decir, el pecado todavía va a estar acechándonos. No sé si usted ha escuchado un ejemplo de alguien que dice lo siguiente. No sé si ustedes de pronto han ido al Parque Manuel Murillo Toro, donde están estas palomas, ¿cierto?
Y si uno se hace ahí en la mitad, ¿será que nosotros podemos evitar que estas palomas vuelen arriba de nuestra cabeza? Yo creo que no vamos a poderlo evitar porque no tenemos la altura ni la capacidad de no permitirles esto a las palomas. Pero si una paloma, 2 o 3 o 4 o 5 vienen y se posan sobre mi cabeza, ahí sí yo puedo disponer y sacarlas, ¿cierto? Entonces es como la vieja naturaleza. La naturaleza está ahí y nos está tentando todos los días. Y las tentaciones y el pecado está reinante ahí a la puerta de nuestra casa, en nuestro trabajo, está la tentación, están las cosas, porque la palabra del Señor dice que el diablo, como león rugiente, anda rodeándonos a ver hasta cuándo nosotros vamos a poder caer, ¿cierto? Entonces, no significa que somos perfectos, no significa que el pecado se ha ido, pero sí significa que estamos controlados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que así el pecado nos esté acechando, así el pecado siga siendo una realidad, ¿cierto? Nosotros tenemos el control porque el Espíritu Santo nos está controlando y vamos a decirle al pecado, no, usted no va a entrar en mi vida porque yo estoy controlado por el Espíritu Santo. Y la lucha tiene que siempre ganarla el Espíritu Santo, porque Dios es más poderoso que las acechanzas del enemigo. Ustedes no van a poder decirle al Señor, no, es que el pecado era más fuerte, es que el chismecito es más rico, es que la mentira es más sabrosa, es que no. No, porque Dios es poderoso y Él ha vencido a Satanás. Satanás es el pecado. Satanás está dominado. Entonces usted no va a poder decir que es que el pecado lo dominó a usted. No. El Espíritu Santo es más poderoso y si usted está controlado por el Espíritu Santo y si usted permite al Espíritu Santo que controle su vida, usted va a poder aplastar todas aquellas cosas que el diablo le esté colocando para que usted caiga, ¿no? Entonces, caminar en fe significa andar en esa convicción y en esa certeza. Ahora, no significa que entonces nosotros ahorita, el hecho de ser llenos con el Espíritu Santo, vamos a caminar y vamos a volar porque somos muy santos, no. Significa de que estamos desprovistos de pecado. El pecado nos va a seguir acechando, pero si usted permite que el Espíritu Santo controle su vida, usted va a siempre ganar la batalla contra la vieja naturaleza. También hay que recordar en este caminar en fe, es que el ser llenos con el Espíritu Santo no debería ser un acontecimiento de una vez por todas, sino que debe ser una constante realidad diaria a lo largo de nuestra vida. Es decir, yo sí experimenté hace como 10 años la llenura con el Espíritu Santo y eso es una delicia, pero desde hace 10 años para aquí ya no siento, ya no experimento, ya no hay ese acontecimiento en mi vida, ¿cierto? Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo no debería ser un acontecimiento, debe ser una constante realidad en nuestras vidas, ¿no? Hay una cita en Efesios 5:18, no sé si algún hermano me pudiera ayudar. A leer esta cita, por favor. No hay ninguno. Estamos buscando, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ok, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, hermanos, ese es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, ¿no? A caminar en fe, buscando todos los días ser llenos
estar llenos con el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu, ¿no? Entonces, no sé si hay algunas preguntas hasta aquí, hermanos, sobre esta lección de cómo ser llenos con el Espíritu Santo. No sé si ha quedado claro, si hay alguna duda, alguien tiene alguna pregunta hasta aquí que podamos responderla. ¿Ha sido claro hasta aquí? Sí, señor. Pastor, sí ha sido claro. Todo se le entendió. Sí, señor. Muy claro, muy claro. Ok. Ahora la pregunta, hermanos, que nos toca en esta mañana mirar es, ¿cuántos de ustedes creen que son llenos con el Espíritu Santo? Yo lo creo. Ujú. Ok. Yo también. Yo también lo creo, que yo soy llena del Espíritu Santo porque son muchas las bendiciones que uno recibe a diario de Él. Ustedes han venido viendo, creo que hoy estamos terminando, bueno, estamos como terminando ya, o vamos por el final del material de esta escuela. Y creo que es importante, hermanos, vuelvo y les digo, en esta lección, revisar el tema de de las cosas pasadas, ¿no? De pronto nuestras heridas que hay todavía por ahí abiertas, que no hemos sanado, de alguna situación que se nos presentó en la niñez o en la juventud, que ha marcado nuestra vida y de pronto no hemos podido perdonar a aquellas personas que nos causaron esas heridas, ¿sí? Creo que es importante, hermanos, tener en cuenta, claro, esto. Y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre. Porque si hay algo que Él quiere en nosotros es que podamos experimentar su sanidad y que podamos experimentar su libertad, ¿no? Muchas veces estas cosas son las que nos tienen aferrados y estas cosas son las que nos tienen de pronto sin poder experimentar las bendiciones que se experimentan cuando somos llenos con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros revisemos si hay heridas en nuestro corazón, en nuestra vida, que son las que están haciendo que nosotros no estemos totalmente 100% entregado o nuestra voluntad entregada al Señor, o que nuestro corazón no esté completamente sano, ¿sí? Hay que revisar eso en esta mañana. Vamos entonces, hermanos, ya para terminar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos permita entender estas grandes verdades, pero además de que nos permita entender estas grandes verdades, que el Señor nos permita someternos a Él, y que además de someternos a Él, que nos permita caminar en fe. Yo quiero invitarle para que allí donde está, en su casa, cierre allí sus ojos y vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos abra nuestros entendimientos en esta mañana. Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos a ti en primer lugar para pedirte perdón por nuestros pecados. Queremos pedirte, Padre Celestial, que redarguya nuestra vida, redarguya nuestro ser y que saque a flote todo aquello, Señor, que todavía no hemos arreglado cuentas contigo, Señor. Todas esas heridas del pasado, todas esas heridas, inclusive de nuestra niñez, todo aquel maltrato físico, psicológico,
aquellos abusos que se hayan tenido en nuestra vida, Señor, y que nos han marcado, Padre Celestial, que no han sido todavía perdonados, ni han sido confesados, ni nos hemos arrepentido. En esta mañana te pedimos, Señor, que los saques a flote. Queremos experimentar una sanidad total en nuestra vida, Señor. Pero además de que podamos conocerlo, Señor, te pedimos en esta mañana que nos perdones porque no nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados. Todavía nuestra vida sigue mostrando, Señor, secuelas de nuestra vieja manera de vivir. La mentira todavía nos sigue dominando, el chisme, la idolatría, el enojo, la ira, el adulterio, Señor, la fornicación. Padre Santo, en esta mañana te pedimos que nos perdones y nos arrepentimos genuinamente de todos nuestros pecados, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, que todos aquellos recuerdos, Señor, que hayan quedado, sean borrados de nuestra mente por la obra de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Pero Padre, en esta hora nos sometemos completamente a tu voluntad. Toma dominio de todas las áreas de nuestra vida, Señor, y en esta mañana empezamos a caminar en fe. Y yo levanto hoy mi voz para pedirte con todo mi corazón, Padre Celestial, que me llenes con tu Espíritu Santo. Llena mi vida, Señor, en esta mañana. De tal manera que el Espíritu Santo, Padre, pueda fluir en todo mi ser, sin encontrar ninguna protuberancia, Padre. Que pueda llenar todos los rincones de mi vida. De esta manera, Señor, yo voy a poder caminar en libertad. Voy a poderme levantar en libertad, Señor. Y voy a poder experimentar ese amor que viene de ti, Señor. Y voy a experimentar completamente sanidad. Voy a poder experimentar en estos momentos de adversidad y dificultad paz. Voy a experimentar sanidad física, Señor. Voy a experimentar sanidad espiritual. Gracias, Padre Celestial, por llenarme con tu Espíritu Santo en esta mañana. Y gracias por llegar a mi vida. Te damos la honra, te damos la gloria. Amén y amén y amén.